Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Tonight we're happy to continue our series on the book of Acts. Esta noche estamos felices de continuar con nuestra serie del libro de los Hechos. Living as a disciple, like a disciple or as a disciple in a world hostile to God. Viviendo como un discípulo en un mundo que es hostil a Dios. Today is part 3, Esta es la parte 3. and we will continue in chapter 2 of the book of Acts. Y vamos a continuar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Let's say a word of prayer. Oremos. Father, we thank you for this evening. Padre, te damos gracias por esta noche. As we open your word, we ask that you would open our hearts, Así como abrimos tu palabra, te pedimos que tú abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for y us, que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros and that it will bring forth fruit in our lives. y que traiga frutos a nuestras In vidas. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén and y amen. amén. Last week we were talking about what happened in the upper room, La semana pasada estuvimos hablando lo que sucedió en el aposento alto. and they received the baptism of the Holy Spirit. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. There were Jews from every country on the earth that were visiting Jerusalem Habían judíos de todas las partes del mundo visitando Jerusalén because it was the feast of Pentecost. porque era la fiesta de Pentecostés. They were obliged under the law of Moses to participate in that festival. Estaban obligados por la ley de Moisés de participar en esa festividad. You know, these are all shadows and examples for the church today. Estas son todas prefiguras de la iglesia de hoy en Every- día. everything that happened in the Old Testament. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. All the sacrifices and the religious things that they did, Todas las cosas religiosas y todos los sacrificios que hicieron, even the festivals that they celebrated, aún esas festividades que celebraban, they have an application to the Christian life. tienen una aplicación para la vida cristiana. They were all fulfilled in the life of Jesus, Fueron todas completadas en la vida de Jesús, but they teach us something about God's eternal purpose. pero también te enseñan algo del propósito eterno de Dios. One of the things is that when the trumpets were sounded during these feasts, Una de las cosas es que cuando las trompetas sonaban en estas fiestas, the people were expected to partake in these 3 annual feasts. a la gente se le esperaba que participaran en estas fiestas anuales. And God said if they didn't, they would be cut off from his people. Y Dios les dijo que si no participaban iban a ser cortados del pueblo. At the same time, now during the church age, De la misma manera, ahora en la época o era de la iglesia, God has a spiritual people, Dios también tiene gente espirituales and trumpets are sounding, y las trompetas están sonando. and God's people are expected to participate Y el pueblo de Dios se le espera que participe in these activities within the body of Christ. en estas actividades dentro del cuerpo de Cristo. And those who don't participate Y aquellos que no participan cannot have the expectation no pueden tener la expectativa that they will participate in God's eternal purpose, de que van a participar de los propósitos eternos de Dios. because this is part of our training here. Porque esto es parte del entrenamiento aquí. That's why we cannot say that church is optional. Por eso no podemos decir que la iglesia es opcional. The Bible says that these were the physical or cultural Jews, La Biblia dice que estos eran judíos culturales o físicos, but we are the spiritual Jews. pero nosotros somos los judíos espirituales. And so it's much more important for us Es mucho más importante para nosotros to understand these spiritual insights. de entender estas vistas espirituales. Number one, we will not be misled by people who are deceived. Primero que todo, no vamos a ser mal guiados por personas que están siendo engañadas. But second, we will be able to reach the full potential of God's calling on our life. Y segundo, también vamos a alcanzar el potencial máximo del llamado de Dios en nuestras vidas. And just as these trumpets sounded the start of each one of these Y festivals, así como esas trompetas sonaban al inicio de cada festividad, there will also be a trumpet sounding when the Lord returns, también va a haber una trompeta el día que el Señor regrese, when he returns for his bride. cuando Él regrese por su novia. And some people will not hear that trumpet. Y algunos no escucharán esa trompeta, They will not be part of that church no van a ser parte de esa iglesia, because they fail to hear the trumpet now. porque ahora fallan oyendo la trompeta. They're not reacting to the trumpet of God. No reaccionan a las trompetas de Dios. So we're not going to go into that
Bible study now, No vamos a entrar a ese estudio hoy, but that's why Jerusalem was full of Jews from every country. pero ese era el motivo por la cual Jerusalén estaba lleno de los judíos. They were God-fearing people. Eran personas con temor a Dios. And they heard when the rushing wind of the Holy Spirit came, Y oían cuando el viento del Espíritu Santo llegó and they gathered to see what was going on. y se juntaron para ver qué sucedía. And the disciples came out, Y salieron los discípulos and they were speaking in other tongues. y estaban hablando en otras lenguas. Some people heard them in their own language. Algunos inclusive lo oyeron en sus propias lenguas Other people thought they were drunk, and they made fun of them. y otros creían que estaban borrachos y se burlaron And they asked, what could this mean? y preguntaron qué significará esto. And then we begin in chapter 2, verse 14. Y luego empezamos en el capítulo 2, versículo 14. Peter comes out and preaches the first sermon in the history of the church. Pedro llega y predica el primer discurso de la iglesia primitiva. He probably did not have a microphone, Probablemente no tenía un micrófono, but he had an audience pero tenía una audiencia. because people were shocked at what they were seeing and hearing. Porque la gente estaban en shock de lo que estaban oyendo y viendo. So when people want to hear, everybody's quiet. Como la gente quería escuchar, todos estaban en silencio. And Peter steps out in verse 14. Y Pedro sale en el versículo 14. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios, oíd mis palabras. This is Peter, Esto es Pedro, who was raising his voice que estaba alzando su voz in front of everybody. en frente de todo el mundo. The same man who denied Jesus 3 times because he was afraid. El mismo hombre que negó a Cristo 3 veces porque tenía miedo. But remember that Jesus restored him. Pero recuerden que Jesús le restauró. He asked him 3 times, Le preguntó 3 veces: Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Yes, Lord, you know I love you. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Feed my sheep. Alimenta mis ovejas. I know that some people in this church love the sheep of Jesus Yo sé que algunos de la iglesia aman a las ovejas de Jesús because they brought food tonight. porque trajeron comida esta noche. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? They're responding to Jesus. Están respondiendo a Jesús. They're feeding the sheep. Están alimentando las ovejas. But Jesus restored Peter. Pero Jesús restauró a Pedro. But the biggest change was the baptism in the Holy Spirit. Pero el cambio más grande ocurrió con el bautismo del Espíritu Santo. Peter was no longer afraid. Ya Pedro no tenía miedo. He was bold in what he was saying. Él estaba atrevido con lo que quería decir. In verse 15 he said, These are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. Esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, About 9 o'clock in the morning. como a las 9 de la mañana. But this is what was spoken by the prophet Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. And he begins to quote something from the Old Testament Y empieza a mencionar algo del Antiguo Testamento. that the prophet Joel spoke. El profeta Joel había hablado. It says he was a prophet. Dice, era profeta. A prophet is somebody who speaks about things that God is going to do. El profeta es alguien que habla de las cosas que Dios va a hacer. Verse 17, he begins to quote the prophet Joel. En el versículo 17, él empieza a mencionar lo que dijo Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. And on my men servants and maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. And I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. Y
Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. The sun shall be turned to darkness, the moon to blood, and before the coming of the great and awesome day of the Lord. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. He said this to a crowd of Jews Él predicó esto a una multitud de judíos, who thought salvation was found in the law of Moses, who thought salvation was in the quien law. pensaba que la salvación se encontraba en la ley de Moisés. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. And he mentions all these things that the prophet said years and years before. Y menciona todas estas cosas que el profeta Joel mencionó muchos años anteriormente. He says, now this is reality right before your eyes. Y dijo, ahora esto es realidad delante de sus ojos. In verse 22, he said, men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles and wonders and signs, which God did through him in your midst, as you yourselves know. Y entonces él dijo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. So how did God attest to Jesus of Nazareth? Cómo Dios testificó a Jesús de Nazaret By the miracles and the signs and the wonders. por los milagros y prodigios y señales. I believe God is still doing that today. Yo también creo que Dios está haciendo eso hoy en día. Even in the Muslim countries. Aún en los países musulmanes, Many of the Muslims that are coming to Jesus, muchos musulmanes están llegando a Jesús. many of which that I have met, Aún algunos que yo he conocido, and Juan Carlos as well. y aún Juan Carlos, They came to Jesus because they saw a vision, they had a dream. vinieron a Jesús porque vieron a Jesús en visión o en un sueño, Something supernatural. algo sobrenatural. And God is still doing that in our midst. Y Dios aún hace esto en medio de nosotros. We want God to do supernatural things. Nosotros queremos que Dios haga cosas sobrenaturales. We see this in our dental office. También lo vemos en nuestra oficina dental. When we shared a few months ago a pastor that we prayed for and God healed him from cancer. Le compartimos cuando oramos por una Remember that persona case? y ¿Te Dios acuerdas? lo sanó de cáncer. And he got the results a few days later. Y luego le dieron los resultados. And he called us. Y nos llamó He says, I don't have cancer. y nos dijo, no tengo cáncer. God is still healing today. Dios aún hoy sigue sanando. He is attesting to the power of Jesus Christ. Él está dando testimonio del poder de Cristo Jesús. In verse 23, he said, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, and you crucified and put him to death. Dice en el versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. So he was going right to the point. Él fue directo al punto. The prophet Joel was talking about the Holy Spirit, El profeta Joel estaba hablando del Espíritu Santo, who Jesus would send. por el cual Jesús fue enviado. You know Jesus. Ustedes conocen a Jesús. He lived among you. Él vivió entre He ustedes. did miracles Él hizo milagros to prove that God was with him. para probar que Dios estaba con él. But you crucified Pero him. ustedes lo crucificaron. They were in shock. Ellos estaban en shock. Peter was putting the story together Pedro estaba poniendo la historia junta, using the Old Testament, usando el Antiguo Testamento using the testimony of y Jesus. usando el testimonio de Cristo, He was showing them what was happening. y les estaba enseñando lo que estaba sucediendo. But in verse 24 it says, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. En el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. We'll keep reading in just a moment, Vamos a seguir leyendo en un momento, but I want you to notice something. pero quiero que noten algo.
nobody interrupted him Nadie le interrumpió when he said that Jesus had been raised from the dead. cuando él dijo que Jesús había sido resucitado de los muertos. Number one, because more than 500 people saw him. Primero, porque más de 500 personas lo vieron. Secondly, because there was an empty grave. Y segundo, porque había una tumba vacía. Third, because a group of soldiers that were guarding the grave, Roman soldiers, were arrested. Y tercero, porque un grupo de soldados romanos que estaban guardando la tumba fueron arrestados And they were probably killed. y probablemente fueron muertos. That was the punishment for letting that happen. Ese era el castigo que se les daba por haber dejado pasar eso. They knew that something happened with the body of Jesus. Ellos sabían que algo había sucedido con el cuerpo de Jesús. And even the people who had not seen him Y aún las personas que no lo habían visto, heard what people were saying. oyeron lo que la gente decían. He's alive. Está vivo. That Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, who died on the Sabbath, que murió en un sábado, he resurrected. resucitó. People saw him. La gente lo vio. It was notorious. Era Everybody knew. notorio, todos lo veían. So when he said, this is the one that God raised up, Cuando él dijo, este fue el que Dios resucitó, because death could not hold him, porque la muerte no lo pudo sostener. nobody said, excuse me, you know that's a lie. Nadie interrumpió para decir, disculpe, ustedes saben que eso es una mentira. You can go to his grave, he's still there. Ustedes pueden ir a su tumba y lo pueden ver ahí. Everybody was quiet, Todos estaban en silencio, because now Peter was proving it. porque ahora Pedro lo estaba probando. And he was saying, this is the Jesus who has baptized us in the Holy Spirit. Y él dijo, este es el Jesús que bautiza en el Espíritu Santo. This is what you're seeing today. Esto es lo que ustedes están viendo hoy. The Holy Spirit that we have received is evidence that Jesus is at the right hand of God. La evidencia de que Jesús está a la derecha del Padre es el Espíritu Santo que recibimos hoy. And then he begins to quote one of the most important persons in Jewish history. Y luego entonces menciona una de las personas más importantes de la historia judía. He said, let me tell you what King David said about him. Y dijo, déjenme decirle lo que dijo el rey David de él. I foresaw the Lord always before my face. He is at my right hand that I may not be shaken. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Therefore my heart rejoiced and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. You have made known to me the ways of life, and you will make me full of joy in your presence. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. He quotes their own prophets. Él mencionó todo lo que dijo su propio profeta. He knew the word of God. Él conocía la palabra de Dios. He didn't have a scroll in his hand that he was reading. Él no tenía un pergamino en su mano que leer. He didn't have the iPhone with the Bible on it. Él no tenía el iPhone con la Biblia. He was quoting scripture. Él estaba mencionando los versos bíblicos. It's important to know the Bible Es importante conocer la Biblia because there's a lot of confusion out there. porque hay demasiada confusión ahí afuera. An elderly man was in my office a few years ago, Un anciano estaba en mi oficina hace unos años and he misquoted the Bible. y él mal mencionó la Biblia He said, the Bible says this. y dijo, la Biblia dice esto. And I said, no, it doesn't. Y yo le dije, no, la Biblia no dice eso. With all my respect, Con todo respeto, I have read the Bible several times. yo he leído la Biblia varias veces. The Bible doesn't say that. La Biblia no dice eso. Yes, it does. Y él dijo, sí lo dice. And I said, where does it say it? Y le pregunté, ¿dónde lo He dice? goes, it's in, I don't know, but it's in the Bible. Y dijo, está no sé, pero está en la Biblia. It's good to know the Word of God, Es bueno saber la palabra de Dios, especially to help somebody become a believer. especialmente para ayudar a alguien a convertirse en un creyente. And so he began to quote these things that David had prophesied about Jesus. Entonces él pensó a darle los versículos acerca de Jesús. In verse 29, En el versículo 29, this is a long sermon, esto es un sermón bien largo, but it's not as long as President Trump's
State of the Union speech. pero no tan largo como el sermón del presidente Trump. In verse 29, he said, En el versículo 29 dice, Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. You can go to Israel today, Ustedes pueden ir a Israel hoy and there's a chapel where the tomb of David is. y hay una capilla con la tumba de David. There's no body there. No hay nadie ahí. It might not be true, Puede ser que no sea verdad, but that's where they say the tomb of David is. pero ellos dicen que esa es la tumba de David. It's outside the old city walls. Está por fuera de las paredes de la ciudad, They could not bury people inside the city. porque no podían enterrar la gente dentro de la ciudad. And it's on Mount Zion. Está en el monte de Sión. But he was saying, you can go there now. That's where the King David's tomb is. Pero entonces él decía, pueden ir ahora ahí y ver que la tumba de David está ahí. He died and he's buried. Él murió y fue sepultado. Verse 30, therefore, being a prophet and knowing that God has sworn with an oath to him that the fruit of his body, according to the flesh, he will rise up the Christ to sit on his throne. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. And he, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David was a prophet. David era un profeta. Did you know that? ¿Sabían esto? Joel was a prophet. Joel también era un profeta. But people think David was just a king. Pero la gente cree que David fue solamente rey. A prophet used to be called a seer. Un profeta se le llamaba un vidente, He could see things in the spirit. porque podía ver cosas en el espíritu. Maybe God took him and he saw the crucifixion and the burial of Christ. Tal vez Dios lo llevó y pudo ver la crucificación y la sepultura de Cristo. And he saw the resurrection of Y Christ. también vio la resurrección de Cristo. And seeing that, he began to prophesy. Y al ver esto empezó a profetizar. And he began to speak of Hades could not hold him. Y empezó a hablar que el Hades no podía retenerlo. His body would not see Y corruption. que su cuerpo no iba a ver corrupción. And that he would resurrect from the dead. Y que él iba a resucitar de los muertos. David was saying these things about the Messiah. David decía estas cosas acerca del Mesías. And it was accepted by Israel Y era aceptado por Israel. that these were prophecies about the Messiah. De que esto eran profecías acerca del Mesías. Because nobody interrupted him and said, no, that's not about the Messiah. Porque nadie le interrumpió y le dijo, no, eso no es acerca del Mesías. These God-fearing Jews were very quiet Estos hombres temerosos de Dios estaban en silencio. because Peter was using the word of God effectively. Porque Pedro usaba la palabra de Dios efectivamente. He was picking these verses that spoke about the Holy Spirit and the Messiah. Él estaba escogiendo estos versículos que hablan del Espíritu Santo y del Mesías. And the Jews knew that that's what the subject was. Y los judíos entendían que ese era el tema. And they were quiet and they were listening. Y estaban en silencio escuchando. Verse 32. Verse 32 says, this Jesus God raised up, of which we are all witnesses. En el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Now, there were Jews there from other countries Habían judíos de otros países that were not witnesses. que no eran testigos, They came just for the Feast of Pentecost. solamente habían llegado ahí para la fiesta de Pentecostés, But all those who were in the upper room, pero aquellos que estaban en el aposento alto, they saw him after he resurrected. ellos sí lo vieron después que resucitó. Remember that he appeared among them. Recuerden que se le apareció a ellos, 120 of them. a los 120. And he went, who did he go to first? ¿Y a dónde quién fue primero? Who remembers? ¿Quién se recuerda? Thomas. A Tomás. Because Thomas said,
unless I see him, I won't believe that he's raised from the dead. Porque Tomás dijo, a menos que yo no lo vea, que él resucitó de los muertos, no lo creeré. Sometimes believers have doubts. Aún los creyentes a veces dudan, It's not a sin. no es pecado. But Jesus went straight to the doubting disciple. Pero Jesús entró y fue directo al que estaba dudando He stretched his hand forward y extendió sus manos and he said, Thomas, touch me. y le dijo, Tomás, tócame. And then he said, now do you believe? Y le dijo y le preguntó, ¿y ahora crees? Doubts are not a problem, La duda no era problema, but let your doubt bring you closer to God. pero deja que esa duda te acerque más a Dios. Let God firm your faith Deja que Dios afirme tu fe and show you that thing that you're not sure about. y te enseña aquellas cosas de las cuales tú dudas. So Peter said, we are all witnesses, all us 120. Entonces Pedro dijo, todos nosotros los 120 somos testigos. We saw him that he Nosotros was le alive. vimos que estaba vivo. He was crucified. Fue crucificado. He was buried, Él fue enterrado, but he was raised again, pero él resucitó. just like your prophet David said he would. Como dijo su profeta David que él lo iba a hacer. And we all saw him. Y todos le vimos. Verse 33. Versículo 33. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. We have evidence that Jesus is at the right hand of God Nosotros tenemos evidencia de que Jesús está a la mano derecha de Dios because we have received the baptism in the Holy Spirit. porque hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Verse 34. Versículo 34. For David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dice. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. The Spirit of Christ prophesying through David. El Espíritu de Cristo profetizando a través de David In the Old Testament. en el Antiguo Testamento. And he said David wasn't talking about himself. Dice, David no hablaba de sí mismo. The Lord said to my Lord, sit at my right hand Mi Señor dijo al Señor, siéntate a mi derecha till I make your enemies your footstool. y pondré tus enemigos por estrado de tus pies. He was talking about Jesus Christ, Él estaba hablando de Cristo Jesús, the one you crucified, aquel que ustedes the one who crucificaron, resurrected, aquel que resucitó, the one who's alive. el que está vivo. That's why you see what you see. Por eso ven lo que están viendo. In verse 36. En el versículo 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, Lord and Christ. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lord and Christ. Señor y Cristo. Christ means anointed. Cristo significa ungido. This is the guy that you crucified. Este es el Dios que El Cristo. vosotros, el Cristo que ustedes crucificaron. He's not dead. Él no está muerto. He's alive. Él está vivo. Just like King David said. Así como dijo el rey David. Now look at the reaction in verse 37. Vamos a ver la reacción en el versículo 37. When they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what do we do now? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? They were cut to the heart Estaban compungidos en su corazón because Peter was preaching under the anointing of the Holy Spirit. porque Pedro predicaba en la unción del Espíritu And he Santo used the word of God. y usó la palabra de Dios And he was telling the story effectively. y estaba contando la historia He efectivamente. spoke with authority. Habló con autoridad. He wasn't teaching a science class. Él no estaba enseñando una clase de ciencia. He wasn't teaching mathematics. Él no estaba enseñando matemáticas.
he was full of the Holy Él Spirit. estaba lleno del Espíritu Santo And that touched the hearts of the people. y eso tocó el corazón del pueblo. And they knew that they had to respond to that. Y ellos comprendieron que debían responder a esto. He didn't say, well, since you're Jews, then go to the temple, Él no dijo, como ustedes son judíos, vayan al templo offer a sacrifice, y ofrezcan sacrificio, give a big offering, den una gran ofrenda and God will be happy with you. y Dios va a estar contento con ustedes. And then follow Jesus. Y luego sigan a Jesús. No, he didn't say that. Él no dijo eso. He said the first thing that everybody has to know when they believe that Jesus is the Messiah. Él dijo la única cosa y la primera cosa que todos deben entender cuando reconocen que Jesús es el Mesías. Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the Holy Spirit. Pedro les dijo, arrepentíos y bautíceses cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. The three foundational steps of every believer when they come to Christ. Los 3 pasos fundamentales de todo creyente que llega a Cristo. We see it in the tabernacle. Lo vemos en el tabernáculo. You repent when you come through that first door Nos arrepentimos cuando pasamos la primera puerta and receive remission of sins at the altar. y recibimos la remisión de pecados en el altar. And at the laver, we see baptism in water. Y en la fuente, Lavacro. el lavacro, recibimos el bautismo en las aguas. And then there's the anointing of the Holy Y Spirit. luego la unción del Espíritu Santo. We see it in John chapter 3. Lo vemos en Juan capítulo 3. Jesus told Nicodemus, Jesús le dijo a Nicodemos, unless you're born again, you cannot see the kingdom. a menos de que nazca de nuevo no verás el reino de But unless Dios. you're baptized in water and baptized in the Spirit, you cannot enter. Pero a menos de que estés bautizado en las aguas y también en el Espíritu no entrarás. Unless you're born of the water and born of the Spirit. Sino que debes nacer del agua y también del Espíritu. How many know you have to be born again 3 times? ¿Cuántos saben que deben nacer de nuevo 3 veces? We only learned about one. Y aprendemos solamente de una. You have to be born again Tienen que nacer de nuevo if you want to go to heaven. si quieren ir al cielo. Oh, then baptism is optional. Y el bautismo es opcional. No, it's not. No lo es. Unless you're born of the water. A menos de que no nazcas Well, del agua. I don't have to speak in tongues. Yo no tengo que hablar en lenguas. No, but if you don't, you can't enter. Pero si no lo haces, no puedes You entrar. must be born of the Spirit. Porque también tienes que nacer del We see it in Espíritu. Hebrews chapter 12. Lo vemos en Hebreos capítulo These are the 12. foundational principles of Christ. Estos son los principios fundamentales de Cristo. That's what we call discipleship. Eso es lo que llamamos discipulado. Every disciple must experience these 3 things. Todo discípulo debe experimentar estas 3 But cosas. Peter didn't give him a Bible study. Pero Pedro no le dio un estudio bíblico. There was no time. No había tiempo. There was an anointing. Había una unción. This was an important moment in history. Era un momento importante en la historia. There were thousands of people listening to him. Habían miles escuchándolo. And they said, what do we do? God, we see that God is touching our hearts. What do we do? Y vemos que el Señor está tocando nuestro corazón. ¿Qué hacemos? Repent, Arrepiéntanse. be baptized in water, Sean bautizados en las aguas. receive the Holy Spirit. Reciban el Espíritu Santo. 3 different experiences. 3 experiencias diferentes. That's how the church started. Así empezó la iglesia. Verse 39. Versículo 39. For the promise is to you and to your children and all who are far off, as many as the Lord God will call. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. The Holy Spirit is for our children El Espíritu Santo es para nuestros hijos, and our grandchildren para nuestros nietos and our y great-grandchildren. para nuestros grannietos. This shows us that time is not a problem. Esto nos enseña de que el tiempo no es un problema. Geography is not an issue. La geografía no es un problema. God wants to baptize us with the Holy Spirit. Dios nos quiere bautizar con el Espíritu Santo. What a powerful sermon. Qué sermón más poderoso. And it continues in verse 40. Y sigue en el versículo 40. We're almost done. I'm trying to get done with chapter 2. Estamos casi terminando. Quiero terminar con el capítulo 2. It says, and with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. How many know that we live
in a perverse generation now. ¿Cuántos saben que vivimos en una generación perversa? I had lunch today with a man of God, Tuve un almuerzo con un hombre de Dios and he said, Pastor, tell your people y me dijo, pastor, dígale a su gente to ignore all this Jeffrey Epstein stuff, que ignoren todas estas cosas de Jeffrey Epstein, because a lot more stuff is going to come out. porque muchas otras cosas van a venir And people are curious, y la gente está and curiosa they're going to want to see and read. y van a querer saber y leer It's all bad. y todo es malo, It's all perverse. todo es And perverso. sometimes we can see something that will affect us for a long time. Y a veces vemos cosas que nos afecta por mucho Tell tiempo. them not to get contaminated with that perversion. Dígale que no se contaminen con esa perversión. And I said, wow, it's true. Y yo dije, sí, es verdad. Our curiosity is perverse sometimes. Nuestra curiosidad a veces es perversa. We should be curious about the things of God. Debemos tener curiosidad por las cosas de Dios. Let the dead bury the dead. Deja que los muertos entierren los muertos. We don't have to know all that stuff. Nosotros no necesitamos saber We todas have to esas ask God cosas. to guard our eyes. Debemos pedirle a Dios que guarde nuestros Lord, help ojos. us keep our eyes on you, Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, only on good things. solo en las cosas buenas. We don't want corruption to enter our No hearts. queremos que la corrupción entre a nuestro corazón. The Bible says if your eye causes you to sin, La palabra de Dios dice que si tu ojo te hace pecar, it's better to take it out and throw it away es mejor sacarse el ojo y tirarlo and go into heaven with only one eye y llegar al cielo con un solo ojo, than go to Hades or hell with two eyes. que ir al infierno con los dos ojos. You know, the things we see can lead us to do things that we don't want to do. Saben, las cosas que vemos a veces nos hacen hacer cosas que no nos convienen. We have to be careful Tenemos que tener cuidado, because this is a perverse generation. porque esto es una generación perversa. And that's what Peter was telling them at that time. Es lo que Pedro les decía en ese tiempo. Be saved from this perverse generation. Sean salvos de esta perversa generación. Jesus said, you guys are like sheep among the wolves. Dice, Jesus. Jesús dijo, ustedes son como oveja en medio de los lobos. You are light in the darkness. Ustedes son luz en la oscuridad. We cannot see the same things they see. Nosotros no podemos ver las mismas cosas que ellos ven. We cannot hear the same things they hear. No podemos escuchar las mismas cosas que ellos escuchan. We will have to stand up in the middle of a movie that we just paid $10 for A veces nos vamos a tener que parar en medio de una película que acabamos de pagar and $10 just walk out of the theater. y salir del teatro. We have to change the channel on the television. Tenemos que cambiar el canal en la televisión. We might have to delete one of our friends from Facebook or Instagram. A veces tenemos que borrar amigos de Facebook o de Instagram. This year, God wants us to live holy lives. Este año Dios quiere que vivamos una vida en santidad. And that means be separate from all Y that eso stuff. significa estar separado de estas cosas. So you see Peter's calling for them to live in holiness. Por eso Pedro le está llamando a ellos a vivir en santidad. Be saved from this perverse generation. Sea salvo de esta perversa generación. Verse 4. Versículo 4. Then those who gladly received his word were baptized. Verse 4. I'm sorry. 41. No, 43. it is 41. 41. Yeah. Versículo 41. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. That day, 3,000 souls were added. Ese día 3,000 almas fueron añadidas. Wow. Wow. What a sermon. Qué sermón. There was no advertising. No habían anuncios. He didn't have to rent a stadium. No tuvo que rentar un estadio. He didn't have to feed them to come. No tuvo que alimentarlos para que vinieran. He just stood up under the anointing of the Holy Spirit. Solo se paró en la unción del Espíritu Santo. And that day, 3,000 Jews became followers of Jesus Christ. Y ese día 3,000 judíos se convirtieron en creyentes de Cristo Jesús. That's how the church started. Y así empezó la iglesia. 3,120 members. 3,120 miembros. It was a mega church already. Era una iglesia, Mega church. una mega iglesia. You know, people say, I don't like mega churches. La gente dice, a mí no me gustan las mega iglesias. I like small, warm churches like Me Cornerstone. gustan las iglesias pequeñas y calientitas como Cornerstone. First, I want to tell you that Cornerstone is a mega Y church. déjenme decirle, Cornerstone
es una mega iglesia. If everybody who says that I'm their pastor and Cornerstone is their church came on the same day, Si todos los que dicen que yo soy su pastor, que vienen a Cornerstone, Y vengan. vinieran al mismo día, we would have thousands of people here. tuviéramos miles de personas aquí. I went to Phoenix, Arizona, Fui a Phoenix, Arizona, and there was a young man there who grew up in Sunday school, y a un joven que había crecido en la iglesia dominical and he showed me around town. y me enseñó el pueblo. He was friends with all the owners of restaurants and businesses, Él era amigo de los dueños de restaurantes y de muchos negocios. and he would introduce me, hey, this is my pastor Raul from Miami. Y él me presentaba, este es mi pastor Raúl de Miami. I went to Best Buy one day, Entonces fui a Best and Buy there was a young woman working there y había una joven trabajando ahí who had not been to church in years, que no venía a la iglesia en and años she gave me a big y hug, me dio un gran and she abrazo called the manager, manager, look, this is my pastor, y Pastor llamó Raul. al manager, le dijo, este es mi pastor, Pastor Raúl. We love them all. Los amamos a todos. This is a mega church, Esto es una mega iglesia. but tonight's a leadership meeting, okay? Pero esta noche es una cita de líderes, 3,000 3,000 in one day. en un día. But let's read verse 42. Leemos el versículo 42. And I dream with this verse. Y yo sueño con este verso. It says, they continued in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. They were doing 4 things as a church. Estaban haciendo 4 cosas como iglesia. They were steadfast in the apostles' doctrine. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. In other words, they go to church, the apostles would teach something, En otras palabras, ellos iban a la iglesia y los apóstoles enseñaban algo and they kept talking about it Y all el- week long. y se pasaban hablando de eso la semana completa. This was a Jewish tradition. Esto era la tradición judía. They would go to synagogue or the temple on Saturday on the Sabbath. Ellos iban a la sinagoga los sábados, They would hear the word of God, escuchaban la palabra de Dios and they would discuss it all week long. y la discutían por toda la semana. The men while they were working, Ya sea que los hombres cuando estaban the trabajando, women while they were doing women stuff, las mujeres cuando hacían las cosas de mujeres, meditating, regurgitating, chewing the word of God throughout the whole week. meditando, regurgitando, masticando la palabra de Dios por la semana We need completa. to do that as a church. Nosotros debemos hacer eso como iglesia. Sometimes we hear a powerful message on Sunday, A veces escuchamos un poderoso mensaje el domingo and the very next day we post things from another pastor that you don't know on the other side of the world, y el próximo día estamos posteando cosas de otro pastor al otro lado del mundo que ni siquiera conocemos. instead of posting something related to the word that God is speaking to us as a church. En vez de poner algo de lo que ya el Señor nos habló como iglesia. And by Tuesday, we've forgotten everything that we heard on Y Sunday. ya el martes nos hemos olvidado de todo lo que aprendimos el domingo. You know, when I was growing up, Cuando yo crecía, my parents prohibited me from eating anywhere else. mis padres me prohibieron comer en cualquier otro lugar. At dinner, they would call me and I would go home and I would have dinner at home. Cuando era la hora de la cena me llamaban y yo comía mi cena en mi casa. My mother wanted to cook for me. Mi mamá quería cocinarme a mí. So she would cook good stuff Entonces ella cocinaba cosas buenas to keep me growing strong, para que yo creciera fuerte, that she knew I would not get sick para que yo no me enfermara, because she wanted to take care of me. porque ella me quería cuidar. But imagine if I came home Pero imagínense si yo vengo a la and I casa said, no, I ate at the neighbor's house. y digo, no, ya yo comí en la casa del vecino. What did you eat? ¿Y qué comiste? I don't know, Mom. They're from someplace in Africa. It was I think it was monkey. No sé, mamá, no sé lo que era, son de África, yo creo que era mono. Oh my God. Oh, and I just cooked all this food and you ate somewhere else and now you're going to get sick. Y yo que cociné toda esta comida y ahora tú comiste en otro lugar, te vas a enfermar. And one of the biggest problems that churches have Y uno de los mayores problemas que las iglesias tienen is the problem that we have today with social media. y es el problema que tenemos con las redes sociales. We have itchy ears. Tenemos comezón de oír And so we're always listening to things from different places. y estamos siempre escuchando cosas de otros lugares. I do the same thing. Yo hago lo mismo, I'm guilty. soy culpable, But I know that when God speaks to us, pero sé que cuando Dios nos habla it was a special meal for us. es una comida especial para And I want nosotros. to get all the nutrition I can from it. Y yo quiero sacarle toda la nutrición
And so I'm thinking about it all week long. Así que me paso pensando toda la semana God is expanding on it. y el Señor está expandiendo en eso. Sometimes He takes me deeper. A veces me lleva más profundo. Sometimes I share it with people at work. A veces lo comparto con gente en el trabajo So they will continue in the teaching of the apostles. para que continúen en la enseñanza de los And it apóstoles. says they were having fellowship. Y dice que estaban teniendo comunión unos con otros. Who do we hang out with? ¿Con quién salimos? Well, I don't hang out with anybody. Yo no salgo con nadie. I don't have a social life. Yo no tengo vida But social. when I hang out with somebody, Pero cuando salgo con alguien, it's people who love God. son personas que aman a Dios. I don't want to be around anybody else Yo no quiero estar al lado de nadie más, unless I'm on a mission a menos de que no esté en una misión. and God sends me there for a purpose. Y el Señor me envía ahí con un propósito. So they were always having fellowship throughout the week. Entonces tenían comunión unos con otros durante toda la semana. And they were also breaking the bread together Y también partían el pan juntos and praying together. y oraban This juntos. talks about the Lord's Supper. Esto habla de la cena del Señor. You know, we have the Lord's Supper the first Sunday of every month. Ustedes saben que nosotros tenemos Santa Cena los primeros domingos de cada mes. We should never, ever miss the Lord's Supper. No debemos nunca perdernos la cena del Señor. If you're going to backslide on a different Sunday. Si usted se va a apartar, apártese otro domingo. But come on the Lord's Supper. Pero el día de la Santa Cena, venga. Those are special days. Esos son días especiales. Verse 43. Versículo 43. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Not fear like terror, No era un temor como de miedo, but reverence and awe sino de reverencia Y y maravilla. de maravillas at this thing that God was doing with these disciples. a las cosas que Dios estaba haciendo con estos discípulos. Verse 44, now all who believed were together and had all things in common. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. And they sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had any need. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verse 46, Versículo 46. so continuing daily with one accord in the temple, breaking the bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, They were praising God and having favor with all the people. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Now here's my question. Esa es mi pregunta. If that's in the Bible, Si esto está en la Biblia and God did that with those people, y Dios hizo eso con esta gente, can God do it again? ¿puede hacerlo Dios otra vez? Can He do it with us? ¿Puede hacerlo con nosotros? And that's my prayer. Y esa es mi oración. I said, Lord, we want to see this. Digo, Señor, nosotros queremos ver esto. If you did it then, you could do it now. Si tú lo hiciste en ese tiempo, también lo And puedes if hacer you ahora. could do it with them, you could do it with Y us. si lo puedes hacer con ellos, también lo puedes hacer con nosotros. We could be a church like this, Nosotros podemos ser una iglesia así, having favor with God teniendo favor con Dios and with people. y con la gente. There has to be something like that Tiene que haber algo así, because people are tired of religion. porque la gente está cansada de la religión. They're tired about the things they read about churches on the newspapers. Están cansadas de leer de las cosas de la iglesia en los periódicos. People are looking for integrity, La gente está buscando integridad for humble people, por gente humilde, people who love Jesus, gente que amen a Jesús and they're like a spiritual family together. y son como una familia espiritual. We can be a church like that. Nosotros podemos ser una iglesia así. We are a church like that. Somos una iglesia así. So our prayer is, God, you bring to this church the people that you want in this church. Nuestra oración es, Señor, trae la gente que tú quieres a esta Because it says iglesia. the Lord added. Porque dice, el Señor añadió. The Lord added El Señor añadió daily diariamente those who are being saved. los que habían de ser salvos. I have faith that God can do it with us. Yo Amen. también tengo fe de que Dios puede hacerlo con Amen. nosotros. Give God a Amén. clap offering tonight. Démosle Praise un God. aplauso al Señor. He gave us the same Holy Spirit. Él nos dio el mismo Espíritu Santo. And maybe I can't preach like Peter, Tal vez yo no puedo predicar como Pedro,
But all of us together, we can. pero todos juntos sí podemos. If we go out there and we say, God, use me, Si salimos y le decimos, Señor, úsame, and we care about this community, y nosotros nos importa esta comunidad, and we want to exalt Jesus, y nosotros queremos exaltar a Jesús, then Jesus will draw people unto him. entonces Jesús va a atraer la gente hacia Él. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Father, we believe that the Holy Spirit can use us Señor, nosotros creemos que el Espíritu Santo nos puede usar with signs and wonders con señales y maravillas to give others testimony that Jesus is alive. para darle testimonio a los demás de que Jesús está vivo. You can use this church Tú puedes usar esta iglesia to restore people who have given up on church. para restaurar a aquellos que se han rendido ya en otras You iglesias. can use the members of this church Tú puedes usar los miembros de esta to iglesia bring people back home. para traer a los que faltan a su How casa. many sheep have strayed away ¿Cuántas ovejas se han apartado because they've been offended in the church? porque han sido ofendidas en las Or they've iglesias? seen wrong things in the body of O Christ. porque ven cosas malas en el cuerpo de Cristo. Lord, may we be a prototype church, Seamos nosotros una iglesia prototipo. a church that loves God with all of our hearts, Una iglesia que ama a Dios con todo su a corazón. church with integrity, Una iglesia con integridad. a good tree bearing good fruit Un buen árbol dando buenos frutos for your glory and your honor. para tu gloria y para tu honra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos amen dicen and amen, amén y amen. amén. God bless you. Que Dios les bendiga.